Gloria a Dios. Los saludo, hermanos, a cada uno de ustedes, hermanos, con la paz, hermanos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, y que la gracia, hermanos, del Señor sea en cada uno, hermanos, de sus corazones. Que el Señor, hermanos, prospere, ¿verdad?, su camino, hermanos, ya que el motivo de la cual estamos aquí, hermanos, ¿verdad?, no es para nosotros, hermanos, gloriarnos, ¿verdad?, sino, hermanos, para levantar y glorificar, hermanos, el dulce nombre, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y con la ayuda del Señor, hermanos, en esta hermosa noche, hermanos, ¿verdad?, se me ha dado, hermanos, compartir, ¿verdad?, a esta palabra de Dios, en el cual, hermanos, con la ayuda del Señor me ha de ayudar, hermanos, para explicar, ¿verdad?, este tema, en el cual, hermanos, lleva por título: el secreto de Jehová es para los que le temen. Aleluya. Y como base, hermanos, para esta explicación, ¿verdad?, lo que está escrito en el libro, hermanos, de los Salmos. Si me acompañan, hermanos, a la palabra del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, hermanos, en el Salmos 25, aleluya, específicamente, hermanos, en el verso 14, aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria al Señor. Y me permito, hermanos, leer, ¿verdad? Dice así: el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos, hermanos, hará, dice, conocer su alianza. Aleluya. Puede tomar, hermanos, su lugar. Aleluya. Gracias, hermanos, por la reverencia, ¿verdad?, a la palabra del Señor Jesucristo. Y antes, hermanos, de entrar, ¿verdad?, a la consideración, hermanos, de este mensaje, quiero compartir, hermanos, lo que es la definición de secreto. Se define, hermanos, como algo que está oculto o escondido, separado del conocimiento de los demás, reservado solamente a algunos cuantos, por así, ¿verdad?, mencionarlos. También, mis hermanos, se define también como misterio. Y cuando nos referimos, hermanos, a aquellos, ¿verdad?, que temen a Jehová, nos estamos, hermanos, refiriendo, ¿verdad?, a aquellos que sirven a Jehová, aquellos, hermanos, que viven conforme, hermanos, a su voluntad, aquellos, hermanos, ¿verdad?, que sirven, hermanos, con integridad y con todo corazón, hermanos, a Jehová. Y ya, hermanos, teniendo, ¿verdad?, base para esta enseñanza, refiriéndose, hermanos, apropiadamente, ¿verdad?, a la definición que nos va a ser útil, hermanos, es muy importante que todos nosotros, hermanos, consideremos, ¿verdad?, la parte objetiva del mensaje, que en este caso, hermanos, sería el que nosotros, hermanos, seamos, ¿verdad?, conscientes de día a día, hermanos, en nuestro vivir, de aquello, hermanos, que el Señor en su gracia nos ha querido, hermanos, a todos nosotros, ¿verdad?, participar. Y en esa, hermanos, valoración, allá, hermanos, en nuestro, ¿verdad?, haya en nuestro corazón un reconocimiento, hermanos, de adoración, ¿verdad?, a nuestro Señor. Aleluya. Hay una pregunta, mis hermanos, ¿verdad?, que ¿cuáles son los privilegios y la dicha de aquellos, hermanos, que temen y que sirven, ¿verdad?, a Jehová? El Salmos, hermanos, que acabamos de leer, el Salmos capítulo 25, el verso 14, hermanos, nos deja ver y nos hace, hermanos, notar, ¿verdad?, el privilegio y la dicha, hermanos, que gozan y que disfrutan aquellos, hermanos, que sirven a Jehová. Aquel, hermanos, que teme, ¿verdad?, a Jehová. Dice la Escritura, hermanos, ¿verdad?, que ellos, hermanos, ¿verdad?, les da la dicha en que Dios, hermanos, les participa a todos ellos, hermanos, de algo, ¿verdad?, que es exclusivamente, hermanos, de Dios. Por ejemplo, hermanos, la manifestación, ¿verdad?, del amor para la humanidad,
también, hermanos, el Señor les da, ¿verdad, hermanos?, el privilegio, la manifestación, hermanos, de su gracia salvadora, propiamente, hermanos, hablando, ¿verdad?, de lo que es el plan de la regeneración. También el Señor, hermanos, les participa de lo que hay, ¿verdad?, en su soberanía, voluntad. Aleluya. Para todos aquellos, hermanos, ¿verdad?, que viven una vida de temor, aquellos que viven, hermanos, una vida, ¿verdad?, de servicio al Señor. Hay edificios, hermanos, ¿verdad?, que el Señor les da a todos aquellos. Y quiero, hermanos, también, ¿verdad?, subrayar, dejar muy claro, hermanos, que no es a todos, hermanos, que no a todas las gentes, ¿verdad?, que no es a todos los hombres, hermanos, sino solamente a aquellos, hermanos, que sirven a Jehová. Aquellos, hermanos, ¿verdad?, que tienen, hermanos, temor, ¿verdad?, de Dios. Dice que el Señor, hermanos, les participa, hermanos, de lo que ha de hacer el Señor. Aleluya. Hay gente, hermanos, ¿verdad?, que tal vez dicen, ¿verdad, hermanos?, que el Señor les ha dado visiones, que el Señor, hermanos, les ha dejado saber, que el Señor les reveló, que el Señor les dijo. Y a veces, hermanos, el Señor no dijo nada. Y muchas veces, hermanos, hay gente, ¿verdad?, conocido, en las cuales, ¿verdad?, ellos dicen, ¿verdad?, que el Señor les reveló y el Señor les dijo. Y van, hermanos, ¿verdad?, y ponen una obra y se van de pastores, hermanos, y al poco tiempo, hermanos, ¿verdad?, no era, hermanos, el llamado de Dios. Aleluya. Porque muchas veces, hermanos, el Señor conoce el corazón, hermanos, de la humanidad. Si hay alguien, hermanos, que conoce el corazón del hombre, ese es el Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque se encontraba en esa persona, hermanos, que no había temor de Dios en su vida, que era un hombre, hermanos, que no buscaba de Dios. Por eso, hermanos, el llamado divino, hermanos, tiene que venir de arriba, tiene que venir, hermanos, de parte de Dios. Aleluya, gloria a su nombre. También, mis hermanos, gloria a Dios. Dios, hermanos, siendo, ¿verdad?, un Dios soberano, una vez, hermanos, que está, ¿verdad?, en su corazón o en su voluntad, hermanos, ejecutar, ¿verdad?, una acción, ¿quién puede, hermanos, cuestionar, ¿verdad?, a Dios? Si Dios, hermanos, es soberano, amén, hermanos. Amén. Nosotros, hermanos, no somos quienes, hermanos, para cuestionar, ¿verdad?, a Dios en por qué Dios, ¿verdad?, permites esto, por qué Dios, ¿verdad?, haces esto, por qué de esta manera, por qué le pasó esto a esta persona, hermanos. Dios es soberano y a Dios, hermanos, no se le puede, hermanos, cuestionar. Aleluya, Dios es soberano, hermanos. Pero no obstante, hermanos, se cumple, ¿verdad?, lo que dice el salmista, hermanos, que los que le temen a Jehová, dice la palabra, tienen, hermanos, un privilegio. Y eso, hermanos, consiste en que Jehová, hermanos, les participa de aquello que está en su consejo o en su secreto. Aleluya. Y me refiero, hermanos, en el caso, ¿verdad?, de Abraham. Yo creo que nosotros, hermanos, conocemos, ¿verdad?, la historia de Abraham. Dice que era en el tiempo, hermanos, en el cual Dios había, hermanos, de ejecutar, ¿verdad?, su juicio en Sodoma y Gomorra, hermanos, ¿verdad?, a consecuencias, dice, del pecado. El Señor, hermanos, iba a destruir estas dos ciudades, hermanos, porque el pecado, hermanos, ¿verdad?, había crecido en esas ciudades. El Señor, hermanos, estaba a punto de destruirlas. Aleluya. Y dice Génesis, hermanos, si vamos a la palabra de Dios, hermanos, ahí nos va a relatar un poco acerca, hermanos, de lo que estaba aconteciendo. Dice la palabra, hermanos, de Dios en Génesis, capítulo, hermanos, 18. Aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a su nombre. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Pues dice la palabra de Dios, hermanos, allí en Génesis
capítulo 18, hermanos, verso 17, hermanos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham, dice, lo que yo voy a hacer, habiendo de ser, hermanos, Abraham en una nación grande, dice, y fuerte, y habiendo de ser benditas en él, dice, todas las gentes, porque yo lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden, dice, el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga, dice, venir Jehová, dice, sobre Abraham lo que ha hablado acerca, dice, de él. Aleluya. Fíjese, hermanos, el Señor iba a ejecutar, hermanos, su juicio en Sodoma y Gomorra, hermanos. Estaba por destruirlas. Pero al caso, hermanos, ¿usted cree que el Señor iba a hacer algo, hermanos, sin antes consultar a su siervo Abraham? ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Y Jehová dijo: encubriré yo, dice, a Abraham lo que voy a hacer. Y es que, hermanos, el Señor Jehová conocía bien, hermanos, a su siervo Abraham. Conocía, hermanos, que en Abraham era un hombre, hermanos, que servía a Dios. Era un hombre, hermanos, que tenía, ¿verdad?, el temor de Jehová en su corazón, hermanos. Él conocía bien a Abraham, hermanos. El Señor no iba a hacer algo, hermanos, sin antes, ¿verdad?, consultárselo a Abraham. Aleluya. Y por eso también, hermanos, ¿verdad?, la Biblia, hermanos, nos da razón también acerca del profeta Amos, quien aporta, hermanos, en este, ¿verdad?, asunto también. Dice la Escritura, hermanos, en Amos capítulo 3, verso 7. Aleluya. Gloria a Dios. Si puede, hermanos, puede verlo usted en la pantalla, porque sé que es un libro, hermanos, ¿verdad?, muy corto. Dice la palabra de Dios, hermanos, allí en Amos capítulo 3, verso 7. Aleluya. Porque no hará, dice, nada el Señor Jehová sin que revele, dice, su secreto. ¿A quién, hermanos? A sus siervos, dice, los profetas. Aleluya. El Señor, hermanos, les iba, ¿verdad?, a revelar a sus profetas, hermanos, porque el Señor, hermanos, los conocían. Eran unos hombres, hermanos, temerosos de Dios. Por eso el Señor, hermanos, iba, ¿verdad?, a hacerles participar, hermanos, de lo que el Señor iba a hacer. Aleluya. También, hermanos, vemos cómo el Señor, hermanos, viendo, ¿verdad?, a la humanidad perdida, hermanos, sin Dios, ¿verdad?, cómo usa, hermanos, a aquellos hombres para revelarles lo que había, hermanos, en su corazón. Por eso los profetas, mis hermanos, de la antigüedad nos anunciaban de lo que había de pasar en un futuro. Por la razón, hermanos, que eran hombres, dice la Escritura, ¿verdad? Eran hombres, hermanos, temerosos de Dios. Y el apóstol Pedro, hermanos, nos habla, ¿verdad?, en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Aleluya. Gloria a su nombre, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Fíjese, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en el capítulo primera de Pedro, hermanos, capítulo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Verso, hermanos, 10. Aleluya. Fíjese, hermanos, el apóstol Pedro dice: de la cual salud los profetas, dice, que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros. Han inquirido y diligentemente, dice, buscado, escudriñando, hermanos, cuándo y en qué punto de tiempo significaba, dice, el Espíritu de Cristo que estaba, dice, en ellos, el cual, dice, pronunciaba, dice, las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales, dice, fue revelado
que no para sí mismos, sino para nosotros, dice, administraban, dice, las cosas que ahora os son anunciadas, de los que os han predicado, dice, el Evangelio por el Espíritu Santo, dice, enviado del cielo, en las cuales desean, dice, mirar los ángeles. Aleluya. Y vemos, hermanos, cómo Dios, ¿verdad?, empieza a dar, hermanos, noticias, empieza, hermanos, a revelar, ¿verdad?, a los profetas, hermanos, y no a todos, hermanos, sino a todos aquellos, hermanos, que viven en verdad una vida, hermanos, apartada del mundo y solamente, hermanos, para el Señor. Aleluya. Una vida, hermanos, de inconformidad, una vida, hermanos, de temor. Aleluya. Esas son una de las personas, hermanos, en los cuales, ¿verdad?, el Señor les deja saber, hermanos, sus secretos, les da a participar, hermanos, lo que el Señor, ¿verdad?, ha de hacer. Estos hombres, hermanos, ¿verdad?, estos hombres, hermanos, el Señor les había revelado, y no para su tiempo, hermanos, sino en un tiempo, ¿verdad?, futuro. Aleluya, lo que había, hermanos, de pasar. Y por eso, hermanos, los discípulos, hermanos, ellos entendieron y ellos supieron, hermanos, por los profetas, porque el Señor les había hablado a los profetas, mis hermanos, porque ellos eran, ¿verdad?, hombres temerosos de Dios. El Señor también, hermanos, les habla, ¿verdad?, acerca del reino de Dios, y les da, hermanos, a sus discípulos, ¿verdad?, una parábola de la siembra. Aleluya. Si vamos, hermanos, a Mateo capítulo 13. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 13, hermanos, de Mateo, dice la escritura, hermanos. Capítulo 13, aleluya. Verso 9, aleluya. Dice así, hermanos: quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces, dice, llegándose los discípulos le dijeron, dice, ¿por qué les hablas? Dice, por parábolas. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros, dice, es concedido, fíjense, hermanos, saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿qué dice la escritura, hermanos? Dice, no es concedido. Aleluya. Les declara, hermanos, ¿verdad?, el contenido de aquella, hermanos, parábola. Aquellos, hermanos, que les sirven, ¿verdad?, aquellos, hermanos, que tienen, ¿verdad?, en su corazón vivir una vida, hermanos, de piedad, de obediencia, hermanos, a Dios. Porque usted cree, hermano, que el Señor escondió, ¿verdad?, estas cosas a aquellos hombres, a los judíos, a los fariseos, a los escribas, hermanos, aquellos que estaban, ¿verdad?, rodeados del Señor, porque el Señor, hermanos, conocía, ¿verdad?, el corazón de ellos. El Señor conocía, hermanos, que eran hombres, ¿verdad?, que no tenían temor de Dios, eran hombres soberbios, hermanos, arrogantes. ¿Usted cree que el Señor, hermano, les iba a revelar el reino de los cielos, hermanos, los misterios? Pero el Señor supo, hermanos, a quién, ¿verdad?, escogió a estos hombres, hermanos, temerosos, estos hombres, hermanos, que estaban, ¿verdad?, a la disposición de su maestro, aquellos hombres, hermanos, que eran, ¿verdad?, humildes, aquellos hombres, hermanos, en que no había, ¿verdad?, arrogancia ni dureza, ¿verdad?, de corazón. A esos son los hombres, hermanos, en los cuales el Señor está buscando para dejarles saber, hermanos, sus misterios y dejarles compartir, hermanos, ¿verdad?, darles a participar de lo que el Señor, hermanos, ha de hacer. Aleluya. Gloria al Señor. También, mis hermanos, encontramos como el Señor, ¿verdad?, de una manera, hermanos, muy particular, les pregunta a sus discípulos. Fíjense, hermanos, les dice de lo que dice, ¿verdad? Dice, ¿qué dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y vamos a ver, hermanos, aquí, ¿verdad?, en Mateo, adelantito, dice el capítulo, hermanos, 16. Aleluya. Gloria al Cordero Santo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice la escritura, hermanos, allí en Mateo capítulo 16, en verso 13. Aleluya. ¿Estamos allí, hermanos? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, hermanos. Dice,
Dice Mateo 16, verso 13, dice: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó, dice, a sus discípulos diciendo, dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno, dice, de los profetas. Y él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo, hermano, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, dice, ¿verdad?, que se levantó un hombre, hermanos, Jonás, Simón, ¿verdad? Pedro, ¿verdad, hermanos? Se levantó, y no se levantó, mis hermanos, con un pensamiento o una idea humana, hermanos, sino que él se levantó seguro, hermanos. Él se levantó, mis hermanos, ¿verdad? Con esa certeza, mis hermanos, con esa seguridad, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. En otras palabras, le dijo Pedro: tú eres Dios. Aleluya. Y fíjense, hermanos, lo que le dijo el Señor. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: bienaventurado, dice, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre, dice, que está, ¿verdad?, en los cielos. Aleluya. Fíjense, hermanos, Dios le dio a conocer a Pedro, hermanos, el misterio, la identidad de quién era Jesús. Aleluya. Porque Dios, hermanos, conocía lo que había en Pedro. Aleluya. Y la revelación, hermanos, no tiene que ser la revelación, el conocimiento humano, mas el conocimiento, hermanos, y la revelación tiene que venir de lo alto, tiene que venir de parte, hermanos, del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando nos habla el Señor, o cuando el Señor, hermano, nos da una revelación, o cuando el Señor nos quiere decir algo, hermanos. Tenemos que estar seguros que eso, hermanos, tiene que venir, ¿verdad?, de parte de Dios. Aleluya. Pero para que venga de parte de Dios, hermanos, tiene que haber un corazón, hermanos, ¿verdad?, un corazón agradecido, un corazón que busque a Dios. Tiene que haber temor de Dios en nosotros, hermanos. Aleluya. Y antes, hermanos, ¿verdad?, a través de estos hombres llenos, hermanos, ¿verdad?, de Dios, estos hombres, hermanos, ¿verdad?, no conocieron a Jesús como un simple hombre, hermanos, o como un simple, ¿verdad?, carpintero. Ellos lo conocieron, hermanos, como el Dios Todopoderoso, hermanos, porque estos hombres habían tenido, hermanos, revelación de Dios. Ellos habían tenido, hermanos, ¿verdad?, el Señor les había mostrado, hermanos, muchas revelaciones, muchos misterios. Ellos, hermanos, supieron el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Aleluya. Y ellos, hermanos, supieron algo, hermanos, en los cuales, ¿verdad?, en aquel tiempo los fariseos, ni los escribas, hermanos, ni los que estaban allí podían, hermanos, comprender. Los discípulos, hermanos, el Señor les dejó saber a ellos, hermanos, que también a los gentiles, que a nosotros, hermanos, se nos había dado también, hermanos, arrepentimiento y perdón de pecados, y que también nosotros, hermanos, ¿verdad?, íbamos a llegar a ser pueblo de Dios, hermanos. En otro tiempo no éramos pueblo, hermanos, mas ahora somos un pueblo de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios les dio a conocer a ellos, hermanos, ese misterio. Y gracias a ellos, hermanos, gracias a esos hombres, ¿verdad?, temerosos de Dios, a esos hombres, hermanos, ¿verdad?, en los cuales, hermanos, ellos, ¿verdad?, dedicaban su tiempo a Dios, mis hermanos. Nosotros ahora tenemos la dicha, hermanos, de saber ese misterio, de que ahora somos, hermanos, parte, ¿verdad?, de la iglesia de Dios. ¿No es hermoso, hermanos, saber esto, hermanos?
que ahora formamos, hermanos, ¿verdad? Ahora somos pueblo de Dios, aleluya, y nos ha dado a conocer, hermanos, esta grande dicha, y esto no es más, hermanos, que gracia, ¿verdad?, de Dios, aleluya, para nosotros. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En una ocasión, hermanos, ¿verdad? El Señor también en una oración, hermanos, que también, ¿verdad?, la Biblia nos da razón, que el Señor Jesús, hermanos, dice la palabra que elevó una oración, hermanos, y dijo así, en Mateo capítulo 11, versículo 25, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre, gloria, y a su pueblo, hermanos. Para su pueblo, hermanos, ¿verdad? Siempre es victoria, aleluya. Dice la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, cuál fue esa oración en la cual el Señor, hermanos, elevó. Y fíjese, dijo estas palabras en el versículo 25, dice: y en aquel tiempo, dice, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, dice, Padre, Señor del cielo y de la tierra, dice, que hayas escondido, dice, estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado, dice, a los niños. Así, Padre, dice, pues que así agradó, dice, a tus ojos. Aleluya. Nosotros, hermanos, no teníamos noticias de Dios. Éramos un pueblo gentil, hermanos, pero en su misericordia, mis hermanos, y en su infinito amor, ahora esa gracia, hermanos, y ha sido, ¿verdad?, manifestada a través de su evangelio, hermanos, a través de aquellos que temen a su nombre, a través, hermanos, de personas que sirven, ¿verdad?, a Dios. Ahora nosotros tenemos, hermanos, estas cosas que nos han sido, hermanos, reveladas, ¿verdad?, para su pueblo, para su iglesia. Y esas cosas, hermanos, no es más, ¿verdad?, como dije hace ratito, hermanos, gracia, hermanos, de Dios. Y estas cosas, hermanos, son las que el Señor quiere darle, hermanos, para su iglesia. Aleluya. El Señor, hermanos, quiere, ¿verdad?, mostrarle al Señor, hermanos, muchas cosas. Pero tenemos que ver en nosotros, hermanos, que haya, ¿verdad?, esa disposición de nuestro corazón de servir a Dios, hermanos, que haya, ¿verdad?, ese temor de Dios. Aleluya. Y fíjense, mis hermanos, hay tantos teólogos, hay tantos institutos, hermanos, tantos hombres capacitados, hermanos, estudiados. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? A ellos, ¿verdad?, no se les ha dado a conocer el misterio y las cosas ocultas, hermanos, que Dios tiene para su iglesia. Y podemos ver, hermanos, un ejemplo, ¿verdad?, acerca de este hombre, dice, acerca de Nicodemo, hermanos, en el cual dice la palabra de Dios, que llega a Jesús de noche, allí en el capítulo, en Juan, hermanos, capítulo 3. Gloria a Dios. Fíjese, hermanos, este hombre, hermanos, era un hombre estudiado. Era un hombre, hermanos, capacitado, porque él era, un príncipe de los judíos, no era cualquier persona, hermanos, fíjese. Y dice la palabra de Dios, hermanos, y había, dice, capítulo 3, verso 1, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe, dice, de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido, dice, de Dios por maestro, porque nadie, dice, puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y fíjese, hermanos, cómo el Señor rompe luego, hermanos, ¿verdad?, ese hilo, esa conversación. Y el Señor, hermanos, claramente, ¿verdad?, le deja saber a Nicodemo y le dice, gloria a Dios. Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto, dice, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, dice, no puede ver el reino de Dios. Y fíjense, hermanos, cómo responde este hombre, hermanos, que era estudiado,
este hombre, hermanos, que era capacitado, ¿verdad?, que estudiaba las Escrituras, le responde de esta manera, ¿verdad?, ahí en el verso 9. Y respondiendo Nicodemo y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? No sabía, hermanos, lo que el Señor, ¿verdad?, se estaba refiriendo. Y el Señor le dice, respondiendo Jesús y díjole: tú eres, dice, maestro de Israel y no sabes, dice, estas cosas. Fíjese, hermanos, este hombre no sabía lo que el Señor le estaba hablando. Aleluya. Por eso, hermanos, el Señor, ¿verdad?, elevó esa oración, hermanos, ¿verdad? Allí, hermanos, en Mateo, ¿verdad?, el Señor dice la palabra de Dios, hermanos, que elevó, hermanos, esa oración, hermanos, allí en el capítulo 11 de Mateo. Y el Señor, hermanos, dijo, ¿verdad?, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, dice, que hayas escondido, dice, estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado, dice, a los niños. Aleluya. No importa, hermanos, qué tanto, ¿verdad?, la persona estudie, qué tanto, hermanos, la persona, ¿verdad?, se capacite. Hay muchos hombres, hermanos, estudiados, ¿verdad?, que ellos, hermanos, estudian las Escrituras, pero ¿saben qué, hermanos? No tienen, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos. Y esa es la revelación, hermanos, del nombre, ¿verdad?, que es sobre todo nombre, en el cual el Señor, hermanos, ¿verdad?, nos ha dado esa grande dicha, hermanos, ese privilegio de que la iglesia conoce la identidad de Dios, hermanos, que conoce, ¿verdad?, el verdadero nombre de Jesucristo, y que también, hermanos, conocemos cuál es el verdadero bautismo, hermanos. Y el verdadero bautismo, hermanos, es, ¿verdad?, como dice ahí en Hechos 2:38, en el nombre, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Aleluya. Si usted, hermanos, ¿verdad?, a veces se cuestiona mucho de este asunto, hermanos, acerca, ¿verdad?, del nombre que es sobre todo nombre. Pero cuando usted, hermanos, les hace la pregunta, ellos no saben, hermanos, ¿verdad?, a ellos se les ha ocultado lo que usted sabe, hermanos, lo que usted ha aprendido, lo que aquellos hombres, hermanos, temerosos, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo, hermanos, hasta hoy nos han dejado saber, hermanos, ¿verdad?, que no hay otro nombre, hermanos, debajo del cielo, ¿verdad?, dado a los hombres, en el cual el hombre pueda ser salvo, hermanos, solamente el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y ese es el nombre, hermanos, que nosotros alabamos, que nosotros, hermanos, exaltamos. Aleluya. Porque no hay otro Dios, hermanos, y no hay otro nombre. Aleluya. Solamente, ¿verdad?, el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y si no fuera, hermanos, por esos hombres temerosos de Dios, hermanos, por aquellos hombres, hermanos, ¿verdad?, que dieron su vida por Dios, hermanos, no tuviéramos esa revelación. Aleluya. Pero gracias a Dios, hermanos, que hay hombres temerosos y todavía, hermanos, lo siguen habiendo. Aleluya. Que siguen, hermanos, ¿verdad?, siguen hablando, que aún siguen predicando, hermanos, la palabra y la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y antes, mis hermanos, ¿verdad?, damos gracias también a nuestro Señor Jesucristo, porque fíjese, hermanos, antes usted no conocía de Dios, antes estábamos separados de Dios, pero fíjese, mis hermanos, ¿verdad?, un día llegó una persona, hermanos, a tocar, ¿verdad?, a nuestro hogar, a hablarnos, hermanos, del Evangelio, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y por esos hombres, hermanos, temerosos de Dios, esos hombres, hermanos, ¿verdad?, que sirven a Dios con integridad, ¿verdad, hermanos?, y con todo su corazón. Ahora nosotros, hermanos, tenemos la dicha, ¿verdad?, de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros, por eso, hermanos, estamos aquí. Porque así como esos hombres, hermanos, entregados a Dios, esos hombres, hermanos, que estaban llenos, ¿verdad?, que están llenos del poder de Dios, ahora nosotros, hermanos, tenemos esa dicha, hermanos, ¿verdad?, de poder estar aquí, hermanos, de poder, ¿verdad?, alabar a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Denle un aplauso, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor es grande, hermanos, el Señor es soberano, porque Dios es un Dios, hermanos, ¿verdad?, de poder. Aleluya. Y el Señor, hermanos, sabe, hermanos, ¿verdad?,
participar a su iglesia, hermanos, de las cosas que Él ha de hacer. Aleluya. Y este mensaje, hermanos, es corto. Aleluya. Ya voy a acabar, hermanos, pero les quiero dejar, hermanos, con un último texto. Aleluya. Y está en Deuteronomio, hermanos, 29. Aleluya. Si nuestros hermanos, ¿verdad? Músicos, hermanos, pueden venir, hermanos, ¿verdad? Para alabar a nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, allí en Deuteronomio 29. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, allí en el capítulo 29. Las cosas secretas, dice, pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas, dice, son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos, dice, todas las palabras, dice, de esta ley. Aleluya. Gloria a Dios. ¿No le ha tocado, hermanos, que cuando usted está leyendo la palabra de Dios, y a veces, hermanos, hay un versículo que usted tal vez no le entienda? Tal vez, hermanos, podemos leer la palabra y no entender un versículo, pero cuando usted, hermanos, sigue buscando, sigue, hermanos, tratando de investigar, de repente sucede algo, hermanos. Cuando Dios ve su corazón, cuando Dios ve, hermanos, el interés que hay en usted, el interés que hay, hermanos, en querer buscar la verdad, en querer buscar las cosas de Dios, hermanos, entonces, hermanos, es cuando el Señor a usted le da la revelación. Antes no entendía un texto, no entendía lo que quería decir aquí, hermanos, pero ahora lo entiende, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad?, le da a usted el conocimiento, le participa, hermanos, ¿verdad?, de lo que hay o de lo que se trata, ¿verdad, hermanos?, la palabra de Dios. Porque la revelación, mis hermanos, tiene que venir de parte, hermanos, de Dios, de allá arriba. Aleluya. Y los animo, hermanos, ¿verdad?, en esta tarde, hermanos, a que busquemos, hermanos, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, hermanos, a nuestro Señor, ¿verdad? Que busquemos con integridad, hermanos, a nuestro Señor. Y es muy importante, hermanos, gozar de estas promesas, gozar de estas cosas, hermanos, en las cuales el Señor, ¿verdad?, como a sus antepasados, a los profetas, a sus discípulos, hermanos, les daba a participar, hermanos, de las revelaciones, ¿verdad? Les daba a participar de lo que el Señor, hermanos, iba a hacer. ¿Usted cree, hermanos, que el apóstol Pedro, cuando subió a la terraza, hermanos, subió nomás porque quería subir? Él no subió, hermanos, para agarrar aire. Él no subió nomás, hermanos, porque tenía ganas. No, hermanos, dice la Escritura que él subió a orar, a consultar a Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? El Señor le dio una revelación. Amén, hermanos. Pero se hace falta, hermanos, buscar al Señor, ¿verdad?, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Porque es allí, hermanos, cuando el Señor le da la revelación a alguien. A veces, hermanos, queremos hablarle a una persona, queremos testificarle del Señor y queremos, Señor, pues envíame a alguien para yo hablarle la palabra o para compartirle. ¿Usted cree, hermanos, que allí sentado el Señor nos va a dejar saber, hermanos? No. Pero cuando uno se pone de rodillas, hermanos, cuando uno comienza a orar con el Señor, cuando uno comienza, hermanos, a ayunar y comienza, hermanos, a leer la palabra, ahí es en donde, hermanos, el Señor le indica a usted. Ahí es en donde el Señor, hermanos, trae la revelación divina, hermanos. Ahí es cuando el Señor, hermanos, le indica a dónde tiene que ir, o a quién tiene que ir, o a quién tiene, hermanos, que compartirle la palabra. Y a veces, hermanos, usted no anda buscándolo. A veces, hermanos, las personas llegan solas. Aleluya. Pero porque el Señor, hermanos, conoce su corazón. Porque el Señor, hermanos, conoce, ¿verdad?, que hay un pueblo temeroso de Dios, hermanos, que hay un pueblo que le sirve a Dios. Y ahí es cuando el Señor, hermanos, quiere usarlo. Ahí es cuando el Señor, hermanos, quiere, ¿verdad?, mostrarle, hermanos, sus secretos. Lo más íntimo del Señor, hermanos, es
hermano, que el Señor se revela allí, hermanos, ¿verdad?, en nuestras vidas. Los invito, hermanos, a llegar al altar, hermanos, ¿verdad?, y a pedirle al Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad?, que nos aguarde y que nos ayude, y que nuestro vivir, hermanos, ¿verdad?, sea un vivir de integridad. Que seamos hombres, hermanos, ¿verdad?, soldados de Cristo, hermanos, y apartados, ¿verdad?, de las concupiscencias de la carne, hermanos. Hay que entregarnos, hermanos, por completo a nuestro Señor. Y una de las cosas importantes, hermanos, que no falte el temor de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Padre, aquí estamos, Señor, buscando, Señor, de tu presencia, Señor. Porque es allí, Señor, donde tú, Señor, ¿verdad?, nos das a participar, Señor, de las cosas secretas, Señor. Un pueblo, Señor, temeroso. Un pueblo con el temor de Dios. Un pueblo, Señor, que te sirve, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. A ti sea la honra, Señor, y sea la gloria. Gracias, Señor.
Quiero más.